Y a todas. Hoy vamos a ver el último tema que entra en el parcial, que seguimos con compuestos nitrogenados, pero son otros compuestos nitrogenados que no son aminas, porque durante 2 clases estuvimos exhaustivamente hablando de aminas. Y dijimos que el resto de los compuestos después los íbamos a ver. El título es un poco que ustedes dicen, ay, Dios mío, ¿por qué se llama otros compuestos nitrogenados? Y bueno, se llama otros compuestos nitrogenados precisamente porque lo estamos viendo después de los compuestos nitrogenados, que son los más importantes en síntesis orgánica, que son las aminas. Entonces, todo el resto de los compuestos, que ustedes conocen muchísimos, por ejemplo, ustedes conocen los nitrocompuestos, ustedes conocen los nitrilos, conocen los isonitrilos, los azocompuestos los conocen porque hicimos reacciones de diazotación y de acoplamiento, y oximas y hidrazonas las conocen también porque cuando vimos la reacción de los compuestos carbonílicos con amoníaco o con aminas, o con hidroxilamina, vimos que la reacción con aminas da imina si es una amina primaria, si es una amina secundaria daba enaminas, si la reacción se lleva a cabo con hidroxilamina, obteníamos una oxima. Bueno, les voy a ir marcando uno por uno, porque por ahí no los reconocen acá en el aire. Los nitrocompuestos saben cuál es la fórmula, no hay ningún problema. Los que por ahí no hicimos mucho hincapié, solamente en orgánica 1, cuando vimos SEA, porque en realidad tiene la particularidad, cuando el nitroso compuesto está unido al anillo aromático, le pasa exactamente lo mismo que a los halógenos. Es un sustituyente aceptor de electrones que desactiva el anillo hacia la CEA, pero que orienta la entrada de los nuevos sustituyentes a orto y a para. Actúan de esa manera igual que si fuese un halógeno. Lo dimos como ejemplo simplemente por eso, en el teórico. Bueno, los nitrilos son también conocidos por ustedes porque los vimos en derivados de ácidos carboxílicos. Pues recuerden que por hidrólisis de nitrilos se pueden obtener ácidos carboxílicos, por reducción obteníamos aminas, así que son conocidos por ustedes. Los isonitrilos no sé si los vimos en alguna transposición. Así que también los vimos, me parece, en algún momento, si no los vamos a ver ahora, no importa. Bueno, las iminas, como les venía diciendo, provienen de la reacción de un compuesto carbonílico con amoníaco o aminas primarias. Es una reacción de adición al carbonilo. Las oximas, cuando en lugar de adicionar una amoníaco o una amina primaria, adiciono hidroxilamina, obtengo lo que se llama una oxima, que también las vimos. Cuando lo que adiciono es la hidracina, que la hidracina puede estar libre, como ustedes la conocen de inorgánica, o sustituyendo algunos de los hidrógenos por grupos alquilos, lo que voy a obtener como resultado es una hidrazona. Bueno, por otro lado, las aminas también forman óxidos, ahora vamos a ver cómo lo formamos. Entonces, también existen estos compuestos que se llaman N-óxidos de aminas. Los isocianatos, que son compuestos muy importantes porque a partir de ellos se obtienen los carbamatos, que son estos, y las ureas. Todos compuestos que vamos a ver hoy. Las ácidas también las conocen, porque se acuerdan que del ion ácido venimos hablando hace un montón, diciendo que tiene la particularidad de ser un excelente nucleófilo, pero que no es básico. Y por último, los azocompuestos que los vimos en la preparación de los colorantes, cuando veíamos las reacciones de acoplamiento después de la diazotación. Así que esto es un pantallazo de todos los compuestos que nosotros vamos a considerar en este curso como otros compuestos de nitrogenados. Bueno, vamos a comenzar por los nitrocompuestos. Lo que les quiero aclarar es que si alguien, a medida que vamos conversando, tiene alguna duda o quiere preguntar algo, por supuesto, como siempre, lo pregunta, ¿no? Bueno, veamos un poquito.
¿Cuáles son los principales usos de los nitros compuestos? Bueno, allá por los años 50 y 60, era muy importante la química de los colorantes. Entonces, en ese momento se utilizaron como colorantes y también como explosivos. Ustedes han escuchado el TNT y otro tipo de explosivos que tienen en su molécula el grupo nitro. Hoy en día se utilizan con diversos usos. Se pueden utilizar como solventes, como plastificantes, como pesticidas, pero nosotros desde el punto de vista de la química orgánica lo tenemos que mirar siempre desde el punto de vista de síntesis orgánica. Y realmente desde el punto de vista de la síntesis orgánica son muy útiles como intermediarios de síntesis. Y además no se olviden que por reducción de un nitrocompuesto obtengo una amina, y la versatilidad de las aminas en síntesis orgánica es extraordinaria, porque recuerden que puedo llevar a cabo todas las reacciones de diazotación que nosotros ya vimos. Bueno, yendo nuevamente a los nitros compuestos, acá tienen, por ejemplo, ejemplificado el nitrometano. Como vemos, son compuestos polares, tienen un momento dipolar entre 3,5 y 4 debye, y el punto de ebullición, ustedes fíjense qué alto que es, porque acá tienen el nitrometano, que es una molécula pequeña, y sin embargo su punto de ebullición es de 101 grados, mientras que a igualdad de peso molecular, la propanona tiene un punto de ebullición de 56 grados. O sea que el punto de ebullición es alto. Y eso se debe también al alto momento dipolar que tiene el nitrometano. Desde el punto de vista del tautomerismo, cuando consideramos un nitrocompuesto, podemos escribirlo como lo tenemos acá, con la carga positiva sobre el nitrógeno, un doble enlace con uno de los oxígenos y una carga negativa en el otro oxígeno. Esto es lo que nosotros escribimos habitualmente, que es lo que llamamos forma nitro, de la cual podemos escribir esta otra estructura de resonancia. Ahora bien, los hidrógenos contiguos al grupo nitro son más ácidos que los hidrógenos contiguos al grupo carbonilo. Entonces, es más fácil abstraer el protón vecino al grupo nitro que el protón vecino al grupo carbonilo. Este compuesto, entonces, también se puede formar su tautómero correspondiente, en el cual, si ustedes observan, el hidrógeno que está aquí migra al oxígeno que tiene la carga negativa, formando este tautómero, que esta es la forma ACI, se llama así. Como así ustedes llaman forma aceto y forma enol en el caso de los compuestos carbonílicos, en el caso del grupo nitro se llaman forma nitro y forma ACI. Y esta forma ACI ha sido demostrada en solución, que su existencia. Así que podemos asegurar que existe este tautomerismo. Muy bien, en cuanto a la utilización como explosivos, acá tenemos por qué sirven como explosivos. El nitrometano puede llegar a descomponerse mediante una reacción exotérmica, generando nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. El TNT, que ustedes lo conocen, es muy conocido, muy nombrado, que es el trinitrotolueno, se descompone en monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Y acá tienen otro compuesto que es muy explosivo, que es la nitroglicerina. Y acá tienen escrita estequiométricamente la descomposición de la nitroglicerina. Esto para que ustedes vean por qué son explosivos, en qué se descomponen. Muy bien, vamos a comenzar ahora a ver, como siempre, primero la preparación y luego las reacciones más importantes. Vamos a comenzar con la obtención de los nitros compuestos. ¿Cómo se obtienen los nitrocompuestos? Bueno, una forma simple de obtenerla es a partir de un halogenuro de alquilo y nitrito de plata. El problema que tenemos acá en esta reacción de síntesis es que el nitrito
es un ligando que es ambidentado. Entonces, vamos a obtener, por un lado, el nitro compuesto, y por otro lado, el nitrito de alquilo. Entonces, eso hace que el rendimiento de la obtención del nitro compuesto sea más bajo. Por ejemplo, generalmente es un poco más alto que el nitrito, pero a veces nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, en el primero de los casos que ustedes tienen, para obtener sería el nitropropano. Se obtiene el nitropropano con un 67% de rendimiento y con un 19% se obtiene el nitrito de propilo. En el caso del bromuro de isopropilo, fíjense que ya ahí es mayor el rendimiento del nitrito. Bueno, y este cuadro se los dejo para que ustedes lo analicen. No es que ustedes lo tienen que saber de memoria. Les dejo para ustedes que piensen a ver, ahora vamos a ver cómo es la reacción y demás, pero a ver qué factores son los que inciden en que se obtenga más de uno o más de otro compuesto. Hay otros métodos para obtener nitrocompuestos. A veces por oxidación de aminas primarias se pueden obtener en presencia de ozono y de sílica como soporte, y se obtienen con un 70% de rendimiento los nitroalcanos correspondientes. También se pueden utilizar, como dice acá la filmina, otros agentes oxidantes, tales como los ácidos peroxiacéticos o el dimetildioxirano. ¿Mm? El dioxirano es un ciclo de 6 miembros donde tienen, tienen 2 oxígenos en posiciones extremas. Si no, es el dioxano ese. Pero bueno, debe ser parecido. Lo buscamos. Buscamos con la nomenclatura IUPAC. Dale. Bueno, también se puede... ¿Eh? ¿Cómo? No, nada, que lo busco. Claro, dale, búscalo. Por oxidación de aminas terciarias, con permanganato de potasio, también se pueden obtener nitros compuestos. Y fíjense qué buen rendimiento, un 83% de rendimiento tenemos acá, utilizando una amina terciaria con permanganato de potasio. En la industria, porque generalmente uno los compra, los nitros compuestos, no los prepara en el laboratorio, sobre todo los nitroalcanos y los pequeños, uno generalmente los compra. Y se obtienen directamente a partir de una nitración radicalaria en condiciones extremas que sabemos que no podemos utilizar en el laboratorio, y entonces se generan nitrocompuestos de bajo peso molecular. Por ejemplo, en la El industria dioxirano, parten simplemente... perdón, Ah, parten... el dioxirano es el que tiene los dos oxígenos juntos. Y el oxirano es Ah, es el anillo de el 6 que los tiene que los separados. tiene separados. Bien, o sea, volviendo atrás, el dioxirano entonces, recién lo buscó Diego en la nomenclatura IUPAC, es un anillo de 6 donde tiene los 2 oxígenos en posiciones contiguas. El dioxano es el que lo tiene en las posiciones extremas. Bueno, en la industria entonces estábamos diciendo que se parte de propano con dióxido de nitrógeno como su dímero. Fíjense, a 10 atmósferas de presión. Es imposible que nosotros trabajemos en el laboratorio en esas condiciones, y a 360 grados centígrados, condiciones muy, muy drásticas. Y se obtienen varios nitroalcanos, que la industria se separan, pero fíjense, por ejemplo, nitroetano se obtiene un 10% de rendimiento, un 20% de nitrometano, un 20% de nitropropano y un 50% de isopropano. Ellos no tienen problemas, los separan y así los obtienen a escala industrial. Muy importantes entonces, dijimos hoy, son los nitrocompuestos aromáticos. ¿Por qué? Porque recordemos que el grupo nitro es muy versátil y lo puedo reducir y obtener muchísimas sustancias. El método general ustedes ya saben cuál es de obtención de los nitrocompuestos aromáticos. Directamente lo van a obtener por nitración
por agregado de ácido nítrico y ácido sulfúrico al anillo de benceno. Entonces ahí obtienen el nitrobenceno. También se puede obtener el grupo nitro si ustedes quieren haciéndolo. Todo depende del compuesto de partida que yo tenga. Esta es la forma más sencilla. Ahora, si ustedes quieren obtener otro tipo de nitrocompuestos o se fijan lo que tienen a disposición en el laboratorio, también, por ejemplo, cuando quieren obtener el paradinitroclorobenceno, ¿por qué? Porque si ustedes quieren obtener un dinitrobenceno a partir del nitrobenceno, ¿qué compuesto obtendrían? Yo lo he hecho en Orgánica 2 como trabajo práctico y por más que el anillo esté desactivado frente a la CEA, se obtiene el metadinitrobenceno. Bueno, ya les dije la respuesta, se obtiene el metadinitrobenceno, porque el grupo nitro orienta a la posición meta. Entonces, si yo quiero obtener el paradinitrobenceno, ¿qué hago? Parto, acá falta una parte de la síntesis, ¿verdad? Parto de anilina, esa anilina la protejo, porque si no es un activante muy fuerte y obtendría el trinitro, entonces la protejo formando la correspondiente amida, ¿no es verdad? Esa amida, la nitro, voy a tener una mezcla del orto y del para, pero fundamentalmente del para, separo y me quedo con la paranitroanilina. Esa paranitroanilina yo la puedo diazotar teniendo el cloruro de paranitrobenceno diazonio. Ese lo trato con nitrito de sodio en presencia de cobre en polvo y obtengo el paradinitrobenceno. No lo podría obtener a partir del benceno. ¿Quedó claro? Bien. Acá tienen, vieron que yo hoy les dije que el hidrógeno contiguo al grupo nitro, por supuesto situado en un carbono, era mucho más ácido que el correspondiente a los compuestos carbonílicos. Y acá lo tienen en los valores de pK, lo tienen absolutamente demostrado, ¿verdad? Fíjense que en un beta-cetoéster, que ese hidrógeno es más ácido que el correspondiente a un carbono carbonílico, el pKa es de 13. En el caso del nitrometano es de 10,3, el agua tenemos 15,7 para que ustedes tengan para comparar, el metanol 15,5 y el etanol 15,9. Por eso, esto ya lo habíamos puesto hoy, que podemos tener la forma ACI, que la forma ACI también se llama nitronato, como tienen acá. Eso es la parte del tautomerismo, pero yo puedo formar, así como formaba el enolato, directamente el nitronato, en presencia de una base. Fíjense que la base que necesito acá es simplemente hidróxido de sodio, no necesito una base más fuerte. Ya directamente genero el anión nitronato en agua. Entonces, la mayor parte de la química de los nitrocompuestos se va a basar en las reacciones que va a llevar a cabo el ion nitronato. Ahora, si nosotros neutralizamos cuidadosamente esta solución de nitronato, vamos a obtener el ácido nitrónico, que es el tautómero entonces del nitrocompuesto inicial, el ácido. Es como si formáramos el enol a partir del enolato. Y de hecho le digo que nosotros lo hemos hecho en el laboratorio, así que es una reacción muy simple y muy fácil. Ahora vamos a ver las reacciones de los nitrocompuestos. Bueno, la primera de ellas que tenemos citada, que es la reducción a aminas, es bastante conocida por ustedes. Después vamos a ver la reacción de alquilación, que va a ser, vamos a ver cómo la vamos a poder estudiar de forma tal de buscar la relación con alguna reacción conocida. La reacción de Henry, que también está íntimamente relacionada por una reacción muy conocida por ustedes. Es muy importante que relacionemos porque así nosotros directamente relacionándolas y viendo la estructura del nitrocompuesto, no tenemos necesidad de memorizar, sino simplemente de ver la estructura del compuesto y ver qué tipo de reacción puede llevar a cabo. La reacción de Neff y la reacción de Michael. La misma reacción de Michael que nosotros hemos estudiado.
Entonces vamos a comenzar cómo reducimos un nitrocompuesto. Entonces, la reducción de nitrocompuesto va a depender del agente reductor que yo utilice. Entonces, de acuerdo al agente reductor, voy a tener diferentes compuestos. Por ejemplo, si a partir del nitrocompuesto ustedes lo tratan con zinc en ácido clorhídrico y luego con hidróxido de sodio, esta es la que ustedes conocen, se forma la amina. Por ejemplo, a partir de nitrobenceno, ustedes saben que con zinc en medio ácido clorhídrico, lo que van a obtener va a ser la anilina. Ahora bien, si esa reducción la llevo a cabo con óxido de arsénico 3 en presencia de hidróxido de sodio, voy a tener este compuesto, que este es el grupo azo, ¿ven? Que nosotros ya lo conocemos. Pero sobre el nitrógeno tiene un oxígeno, por eso se llama azoxi, o sea, azo por este grupo y oxi por este oxígeno. Azoxibenceno, que tiene un rendimiento del 85%. Ahora, si la reducción la hago también con zinc, pero en lugar de hacerla con zinc y ácido clorhídrico, la hago con zinc e hidróxido de sodio y caliento, obtengo el azobenceno, con un rendimiento del 84-86%. Si la reducción la hago con hidracina, en presencia de rutenio de carbono como catalizador e hidróxido de potasio, obtengo el hidrazobenceno, o sea, es como el azobenceno, pero con un hidrógeno en cada uno de los nitrógenos. Y fíjense que todas tienen altísimos rendimientos. Lamentablemente, en este caso sí tengo que recordar cuál es el agente reductor que utilizo para obtener cada uno de ellos. Pero recuerden que ustedes van a estar online, entonces ustedes pueden, cuando estudian, hacerse un resumencito de ver qué es lo que se obtiene en cada caso. Bueno, si la reducción la llevo a cabo con zinc en presencia de cloruro de amonio, obtengo la hidroxilamina correspondiente. Con un rendimiento un poquito más bajo, pero se obtiene. O sea, fíjense cómo cambia el producto en base al agente reductor. Y qué cantidad enorme de productos que puedo obtener a partir del nitrobenceno, por ejemplo. Bien, ahora vamos a la segunda reacción, que es la reacción de alquilación, que es muy parecida a la reacción de alquilación que nosotros vimos en el caso de los compuestos carbonílicos, que eran vía enolato. Acá lo mismo, fíjense, lo primero que tengo que hacer es arrancar el protón vecino al grupo nitro, que con el hidróxido de sodio dijimos hoy me alcanza perfectamente, y luego lo trato, por ejemplo, con un hidrogenuro de alquilo, porque este carbono es un carbono electrofílico, entonces el nitronato, digamos, como nucleófilo, va a atacar al carbono electrofílico a través de una reacción SN2, generando en este caso, porque como partí del nitroetano, voy a generar el 2-metil nitroetano, o sea, le agregué al nitroetano un metilo. Es una reacción de construcción, muy similar a la reacción que vimos en el caso de compuestos carbonílicos. Otra reacción muy importante, pero que también la podemos relacionar con lo que vimos con compuestos carbonílicos, es la reacción de Henry. La reacción de Henry es muy parecida a la condensación aldólica que nosotros vimos. De hecho, en lugar de utilizar dos moléculas del compuesto carbonílico, voy a utilizar el compuesto carbonílico y un nitrocompuesto. Ahora vamos a ver el mecanismo. Por ejemplo, acá tengo el nitrocompuesto y el compuesto carbonílico en presencia de una base, y si ustedes lo escriben van a ver que es una reacción muy parecida, igual, a la condensación aldólica que nosotros vimos. Y la obtención acá la tienen con el benzaldehído. Fíjense que en este caso es un caso muy interesante porque ustedes parten del benzaldehído, ¿verdad? Y lo que van a, no puede formar enol, entonces van a obtener un único compuesto, de aquí este rendimiento alto, que después deshidratando exactamente igual que la condensación aldólica, obtienen el nitrocompuesto alfa-beta no saturado. Y acá tenemos para repasarlo, simplemente porque ustedes pueden hacer la analogía con lo que vimos en compuestos carbonílicos,
Entonces, el anión ataca al carbono electrofílico, generando la entrada del, en este caso, de un CH2 nada más, porque era un nitrometano, que luego, cuando lo trato con agua, me da este compuesto. Este compuesto puede deshidratarse también exactamente igual que la condensación aldólica, dando como resultado el nitrocompuesto alfa beta no saturado. Bien, o sea que hasta ahora las reacciones que ustedes vieron las pueden asimilar a las reacciones que vieron en compuestos carbonílicos. Ahora vamos a ver otra reacción que se llama reacción de Neff. Bien, ¿en qué consiste? Los nitrocompuestos primarios o secundarios se pueden hidrolizar a acetona. Fíjense qué importante esta reacción en síntesis orgánica, porque ustedes, a partir de un nitrocompuesto, van a obtener una acetona. Perdón, ¿es verdad lo que estoy viendo ahí, que solamente hay 7 alumnos hoy, Diego? ¿O yo no Sí, veo todos los... sí, sí, somos bien. 9. Bien, bien, por curiosidad nada más. Bien. Entonces, el nitrocompuesto, en presencia de una base, ¿no es cierto?, les va a dar... ¿Qué pasaba con el nitrocompuesto en presencia de la base? A ver, genera el anión, que en presencia de ácido sulfúrico da directamente la acetona. Abajo creo que puse el mecanismo detallado, sí. Acá tienen el mecanismo detallado. Fíjense, ustedes tienen la forma nitro, pero que al tratar con hidróxido de sodio van a tener el anión nitronato. Estamos de acuerdo hasta ahí. En medio ácido, ustedes ese anión nitronato, que era lo que yo les decía, que por agregado cuidadosamente del ácido, obtengo la forma ACI, que es el correspondiente ácido nitrónico. Bien, esa forma, acá está, ¿no? Abajo. Entonces, el agua, como nucleófilo, ataca a este carbono electrofílico, este doble enlace viene para acá, y genero un buen grupo saliente que es el agua. Entonces, ¿dónde sigue esto? Espérate que me perdí. Este es el agua que está acá protonada. Abajo. Acá, no veía. Que si luego a esta agua protonada, este paso no sé qué sentido tiene. Esta agua protonada. Desprotona y protona el agua de Porque arriba. desprotono para... Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo que logro acá es protonar y tengo esto con 3 grupos oxidrilos. Cuando vuelvo a protonar, formo agua casi, que es un buen grupo saliente, entonces ya esta molécula de agua se va y acá formo este doble enlace. Y fíjense que este doble enlace viene para acá y formo la doble unión, y la fuerza impulsora es la formación de esta molécula neutra, la fuerza impulsora para que la reacción exista. Porque inmediatamente cuando yo hago, digamos, deshidrato, se elimina el agua, inmediatamente se desprotona este carbono carbonílico y se elimina este compuesto neutro, que se descompone inmediatamente en este óxido de nitrógeno y agua. Y Ya esta es la vimos, ¿no? fuerza Una reacción impulsora. muy parecida a esta. Prácticamente la misma. Claro, si ¿No, vieron el mecanismo, y es igual, es cierto. ¿No recuerdan un mecanismo muy parecido a este? Lo vimos hace muy poquito. Este es igual al mecanismo de hidrólisis de iminas. ¿Sí? Igual. A ver, no es igual la molécula, ¿no? Muy parecido, Pero es muy muy parecido. parecido. Y en los seminarios, en los primeros 2 seminarios, hay varios ejercicios en los que a ustedes les pedimos que planteen mecanismos. ¿Sí? La idea de que planteen mecanismos es que justamente puedan identificar situaciones que son bastante análogas, como puede ser en este caso. Eso les va a ayudar a sistematizar y no tener que aprenderse de memoria todo.
Es que en los compuestos del nitrógeno la mayoría de las reacciones las pueden asimilar a otras. Sí, e incluso dentro de carbonílicos la mayoría se pueden asimilar entre ellas. O sea, Totalmente. Hola, Chicos, ¿están despiertos? ahí hola, está Jonathan hablando. A ver. hola. Hola, Yo tengo, Jonathan. buen día. Tengo una pregunta. Porque a partir de un compuesto nitro primario, ¿cómo llego a tener una cetona? Y Porque así por la... en el mecanismo no vi que los R, digamos, interfieren en la reacción. Entonces, ¿no tendría, digamos, un aldehído? Si fuera ¿Cómo primario. sacarías, Sí, Jonathan? sí, lo que Es dice es imposible eliminar un grupo R. No, 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 porque en la familia anterior dice que los compuestos A ver. nitroprimarios secundarios dan cetonas, pero, pero no entendería cómo de un nitrocompuesto Pero un primario nitro primario es el que tiene un R. Sí, tiene un R acá y este R puede, sí, puede darte también el aldehído, pero lo que pasa es que este R también puede tener ramificaciones acá y bueno, en ese caso todo depende de cómo salga el grupo nitro. Eso hay si que R' plantear en es el... hidrógeno, te va a dar un aldehído. Claro. Claro, claro. Entonces por eso no me había como... Pero fíjate que no dice que se obtienen cetonas. Dice que se hidroliza a compuestos carbonílicos. No, dice que se Acá utilizan... dice cetonas, pero porque justo el Ah, ejemplo que he puesto acá es de una acetona, pero en realidad eso uno lo hace extensivo a lo que sea. También Ah, puede ser primario y tener un grupo R y darte una acetona. listo, Por listo, ejemplo, listo. luego tiene dos R. Eso. Ya. Bien. Otra reacción que también vieron es la reacción de adición de Michael. ¿Sí? En realidad nosotros vimos que para la adición de Michael, nosotros teníamos que tener un compuesto carbonílico, alfa beta no saturado, ¿no es cierto? Y además teníamos que tener un nucleófilo, que éramos que llamábamos el donor. Bueno, los nitronatos son excelentes nucleófilos para la reacción de Michael, y en su momento vimos que la reacción de Michael se podía llevar a cabo también con un compuesto carbonílico alfa beta no saturado y un nitrocompuesto. En esta no voy a hacer hincapié porque nosotros esta reacción sí estoy segura que la vimos, solamente que la tenemos que repasar. Y esto a ustedes, ay, se me fue, esto a ustedes les da la tranquilidad cuando estudien que todas las reacciones que vimos hasta ahora son todas reacciones que ustedes, no sé qué toco que me voy de página, que ustedes ya las han visto. O sea, si ustedes son coherentes en su manera de estudiar y sistematizan, no van a tener ningún inconveniente en el parcial. Sigo. La reacción es catalizada entonces, esta reacción, ustedes ya lo vieron, es catalizada pero en este caso particular del nitrocompuesto, la base puede llegar a ser muy débil. ¿Por qué? Porque recién vimos cuánto más fácil es formar el enolato del nitrocompuesto. Entonces, aunque la base sea débil, yo puedo desprotonar fácilmente el nitrocompuesto. Después la reacción de Michael ocurre exactamente igual como que la que vimos en compuestos carbonílicos. Bien, estas son las reacciones que hoy mencionamos que íbamos a ver. Ahora vamos a estudiar otros compuestos nitrogenados, que son los ésteres de los ácidos nítrico y nitroso. Vieron que hoy, cuando vimos el primer método de obtención, yo dije, después lo vamos a ver, obteníamos a partir de un halogenuro de alquilo y nitrito de plata, que yo les dije que se podía obtener también un nitrito de alquilo, bueno, a eso nos estamos refiriendo. Se pueden tener nitratos de alquilo o nitritos de alquilo. Los nitratos de alquilo es como si fuera el nitrato de sodio que ustedes vieron, etcétera, pero esta unión es fuerte porque es un nitrato de alquilo. Se pueden obtener por reacción de los correspondientes alcoholes con ácido nítrico. Así se obtiene esta,
que es conocida por ustedes, que es la nitroglicerina, que es el trinitrato de propilo. También podemos tener nitritos de alquilo. Fíjense que en el caso de los nitrocompuestos es el nitrógeno el que está unido al R. En el caso de los nitritos es el oxígeno el que está unido al R. ¿Cómo se obtiene el nitrito? Bueno, se obtienen por reacción de nitritos, nitrito de sodio, por ejemplo, y alcoholes en presencia de sulfúrico diluido. O por haluro de alquilo y nitrito, porque siempre que yo voy a obtener un nitrocompuesto, va a estar en competencia el nitrito de alquilo.